Mi nombre es Manuel Donís, profesor a tiempo completo, adscrito como docente y como investigador al Instituto de Investigaciones Históricas Padre Germán González Ortiz. Al llamado Laudo de París fuimos porque en 1887 se rompieron las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Guayana Británica. Los ingleses expandieron la línea Schomburg a 203.000 kilómetros cuadrados, con la necesidad que tenían de ocupar la zona rica en oro del Yuruari y del Cuyuni, prácticamente llegaban hasta Upata. Ante semejante abuso, Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas. Pero claro, se trataba de romper relaciones diplomáticas con la primera potencia mundial y naval del mundo. En este asunto intervienen los Estados Unidos. E intervienen porque les convenía proyectarse ya no solo como potencia americana, sino como potencia mundial. En el fondo, lo que ocurrió fue un arreglo entre las partes ingleses y estadounidenses. Deciden llevar este asunto a un arbitraje. A Venezuela se le prohibió que representara a través de nuestros abogados nuestros títulos en este asunto. Y es por eso que tuvimos que aceptar la vergüenza de que nuestra soberanía fuese defendida, entre comillas, por los estadounidenses. El tribunal se integró con 2 estadounidenses, 2 ingleses y un ruso. Y la decisión, ya la conocemos, fue 5-0, desfavorable a nuestro país, que perdió 159.000 kilómetros cuadrados. Ante esta situación, Venezuela protestó, pero no nos quedó más remedio que aceptar la demarcación de esa frontera, porque los ingleses amenazaron con colocar los postes de manera unilateral si nosotros no concurríamos a la cita. Los gobiernos venezolanos, todos, unos más, otros menos, siempre protestaron esta injusticia, pero no fue hasta los años 50 y 60, particularmente los 60, cuando se dio la posibilidad de que a regañadientes los ingleses abrieran sus archivos y aceptaran discutir este asunto. Venezuela lo planteó en las Naciones Unidas ya de los años 60, 61, 62, pero no fue hasta el año 66 cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. Allí los ingleses, los guyaneses y los venezolanos nos comprometimos a buscar una solución práctica y satisfactoria a esta controversia. No se llegó a nada y en virtud del clima enrarecido que se generó a partir del año 69 y 70 por la rebelión del Rupununi, se decidió que no era el momento para discutir sobre este asunto y por lo tanto se firmó en Puerto España un protocolo que congeló la reclamación por 12 años. Guyana siempre sostuvo, desde el Acuerdo de Ginebra, que esa solución práctica a la controversia se debía entender como que Venezuela tenía que demostrar que el laudo era nulo e írrito. Y Venezuela, por el contrario, sostuvo que la firma del Acuerdo de Ginebra ya implicaba un reconocimiento evidente por parte de Inglaterra y de Guyana de que el laudo había sido viciado. El laudo es írrito porque, en primer lugar, no existe motivación. Se traza la frontera, pero no se dice en función de qué razones se trazó esa frontera. Ya solo con eso es írrito. Pero lo más importante es que el laudo obedece esta decisión a una componenda. Los estadounidenses consiguieron una frontera con Inglaterra muy favorable en los Grandes Lagos, en la frontera con el Canadá. Los ingleses lograron manos libres expeditas para meterse de lleno en el cercano oriente, visualizando los campos petroleros, y los rusos también en su expansión por el lejano oriente, prácticamente hasta Siberia. ¿Qué puso Venezuela? El territorio. O sea que esto es una farsa por todos lados. El laudo es nulo, el laudo es írrito. Hubo un cambio drástico en el 2004 y ese cambio drástico obedeció
a que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías le dijo al gobierno de Guyana que podía otorgar de manera unilateral, sin consultar a Venezuela, concesiones petroleras y de cualquier tipo en la zona de reclamación. Esto, por supuesto, rompió con lo que había sido la consecuente política exterior de los gobiernos anteriores venezolanos en cuanto a presionar a Guyana para buscar un arreglo satisfactorio de este asunto, y en vista de las inconsistencias, de las irregularidades, de las debilidades, de la apatía o de como se quiera llamar nuestra política exterior, Guyana sintió que había llegado el momento para tratar de desconocer el acuerdo de límites que firmamos con Trinidad en 1992 y que nos garantiza una amplia salida al Atlántico. Y en segundo lugar, desconocer de una vez por todas la reclamación de Venezuela. Y en tercer lugar, comenzar a explorar en el mar su plataforma continental y mar territorial en busca de petróleo. Esto se ha venido complicando. Ya para Guyana no es ni siquiera interesante mantener la figura del buen oficiante como pretende Venezuela, ha desconocido el Acuerdo de Ginebra y no sería nada sorprendente que en algún momento nos lleve a la Corte Internacional de Justicia para delimitar con Venezuela la frontera nuestra, entiéndase ya en territorio del estado del Tamacura, con la seguridad de que Venezuela ha abandonado la reclamación. La solución justa está en el Acuerdo de Ginebra, está establecida, es buscar una solución práctica a la controversia. Es evidente que Venezuela necesita, amerita una recuperación territorial y no simbólica de ese territorio. Y no olvidemos que no solamente le reclama Venezuela a Guyana, también le reclama Surinam. Entonces, el problema es que hay que buscar una solución que satisfaga a las partes. Además, una solución que puede ir luego acompañada con explotación conjunta de yacimientos, tanto en tierra como en el mar, y cualquier otro tipo de cooperación. Yo me voy a permitir leer algunos títulos que considero que pueden darle al estudiante una idea bastante completa del asunto. Yo diría que habría que comenzar con los llamados libros blancos de la Cancillería, que son libros editados en los años 70 y 80 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que hablan de la historia de esta reclamación. Yo recomendaría la colección Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, que data de los años 80. La historia de las fronteras de Venezuela, que escribiera el padre Germán González y yo, en cuadernos Lagoven en 1989. Recomiendo un libro del fallecido experto en fronteras, Pablo Ojer, publicado en la Universidad Central de Venezuela en los años 70, llamado Robert Chombu y sus líneas de fronteras. Más recientemente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales publicó un volumen con artículos de varios expertos en esta área. Ese libro se llama La reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba. Y mucho más reciente, es decir, el año pasado, el Instituto de Investigaciones Históricas publicó un libro del padre Germán González Oropesa que se titula Una historia de nuestra frontera oriental. Es un libro interesantísimo que abarca un aspecto muy poco conocido, para no decir desconocido, de esta historia, cuál fue la sustitución de los holandeses por colonos ingleses en la zona. Yo tuve el honor de hacerle un prólogo, de agregarle cartografía histórica y en este momento acaba de ser coeditado entre la Academia Nacional de la Historia y el Banco Central de Venezuela. Yo lo recomiendo ampliamente.